Entonces, quiero leer contigo el principio de lo que es la cabeza. Diga conmigo, hay un principio en el gobierno y es la cabeza. Dice así 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Dice, pero yo quiero que sepáis que Cristo, que dice, Cristo es la cabeza ¿de quién? De todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Alguien está escuchando? Este es un principio, amén. Dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Ese es un principio de cabeza, y el varón es la cabeza de la mujer, ¿sí? Y Dios la cabeza de Cristo. Esto es un principio que por más que se enoje el movimiento feminismo, el feminismo, por más que se enoje, esto es un principio de reino. Esto es un principio bíblico de gobierno. Principio bíblico. Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Siempre que el varón esté en el camino del Señor, ¿verdad? Siempre que esté haciendo la voluntad de Dios. Imagínense un varón endemoniado que te va a decir cada cosa que no tiene que ver. Pero cuando usted está entendiendo que ese varón está haciendo la voluntad de Dios, mujer, tú tienes que saber que ese varón es la cabeza de ese hogar. ¿Alguien me está escuchando? Entonces tiene que ver con un orden, y estoy hablando también en lo que es iglesia. En lo que es iglesia hay un orden, también es un gobierno, ¿sí? Es un gobierno paternal, por eso hablamos de paternidad, ¿sí? Y este gobierno, dice, hay un hombre que es cabeza de ese ministerio, pero arriba de ese hombre está Dios, ¿sí? Esa cabeza que es Cristo, en la cabeza de todo varón, y ese varón cabeza de toda mujer, lo dice la palabra. Entonces, qué importante poder saber que así como es en el cielo, tiene que ser en la tierra. Y es muy peligroso cuando somos gobernados por entidades que no fueron direccionadas por el cielo. Cuando el Señor dice, este es el principio que yo quiero para mi pueblo, porque quiere el Señor un estatus de gobierno. Dios quiere un estatus de gobierno, un rey, una unción de reino en la iglesia, que se note, no que solamente se predique, sino que se viva. ¿Alguien está escuchando? Entonces, qué tremendo. ¿Sabes que hay pueblos que tienen mucha característica idéntica a sus gobernantes? O sea, hay gobiernos que toman identidades o pensamientos que tienen sus gobernantes. Esos pueblos tienen tipos de gobernantes que eligen, ¿verdad? Cuando uno toma la decisión de elegir un gobernante, lo vota y después también apoya sus ideas, aunque después uno dice, ¿y por qué lo voté? ¿Verdad? ¿Me está escuchando? Pero aunque usted no lo crea, hay gente que habla el idioma del que lo gobierna. ¿Me está escuchando? Por eso hay gobiernos que quieren a la fuerza poner leyes para que la gente hable su idioma. Hay gobiernos que uno los elige y termina hablando el idioma de ese gobierno, el pensamiento de ese gobernante. Porque el tipo, anote esto, el tipo de gobernante está determinado por el espíritu que el pueblo tiene. El tipo de gobernante está determinado por el tipo de espíritu que el pueblo tiene. Así es. Allí estaba Goliat, estaba amenazando todo el tiempo, más de 40 días allí, insultando, y estaban todos los que tendrían que estar allí con la unción del reino, con el poder de Dios, empoderados. No, estaban hablando el idioma de su gobernante Saúl. Saúl tenía miedo y el pueblo tenía miedo. Estaban escondidos, tenían el mismo espíritu que su gobernante. ¿Alguien me está escuchando? Pero vino David, y qué bueno cuando viene un David
Un David, qué bueno cuando se prende un David y dice: yo no estoy contaminado con este espíritu, yo no vengo contaminado con este espíritu, yo vengo con un espíritu de rompimiento. Yo no le voy a decir gigante, yo le voy a decir incircunciso, yo le voy a decir sin pacto. Yo no tengo miedo a este gigante. Yo veo no un gigante, veo a alguien sin pacto. Yo sí tengo pacto. Vengo con una unción para vencer a este incircunciso. No estaba contaminado con ese espíritu. Por eso, qué tremendo. El pueblo estaba hechizado por el espíritu que estaba en Saúl. Por eso estaban con el mismo miedo que Saúl, porque el gobernante manifiesta el espíritu de los que están allí. Por eso cuando usted va a una iglesia y ve que el pastor es bendecido, o el ministro que te va a orar es bendecido, te va a impartir no lo que predica, sino lo que es él. Amén. De lo que tiene él. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Hay gente que predica, pero no es solamente predica, sino lo que tiene dentro. Por eso lo que imparte es el espíritu del que está allí como autoridad. El pueblo estaba allí con el mismo miedo que Saúl, pero qué bueno cuando hay gente que no está contaminada por el miedo, no está contaminada por el hechizo del que está allí arriba, sino que dice: yo vengo aquí en el nombre de Jesús. Nadie va a enfrentar a este incircunciso, yo voy a enfrentarlo, porque está. ¿Quién es este incircunciso para venir contra el ejército del Todopoderoso, contra el ejército de los escuadrones del Rey de Reyes y Señor de Señores? Tiene que levantarse alguien y decirle: yo voy a pelear por mi barrio, por mi familia, por mi iglesia. Alguien dice: gloria a Dios. ¿Sabe qué? Cuenta la gente de historia, que sabe de historia, que había una raza de gigantes, que esa raza de gigantes tenían 6 dedos. Eran los gigantes una raza que hay gente estudiosa de la Biblia y la Biblia dice que los demonios que cayeron a la tierra tuvieron relaciones sexuales con mujeres, y allí lo que salió de esa relación fueron la raza de los gigantes. Y estos gigantes tenían 6 dedos en sus manos y 6 dedos en sus pies. Quiero que me cambies esto. 6 dedos en sus manos y 6 dedos en sus pies. Y ese sexto dedo representaba a lo que es el sistema del mundo. Ese sexto dedo, el número 6, es lo que representa al hombre. ¿Alguien me está escuchando? Pero ese dedo no tenía hueso. Ese dedo no tenía movimiento. Quiero decirte, amado, que el Señor quiere que sepas que ese gigante que se levanta no puede tener un movimiento mayor que el de la iglesia, el pueblo, el reino de Dios. El diablo puede hablarte, puede amenazarte. Ese gigante venía amenazando, pero no puede. Diga conmigo: no tiene movimiento. Me amenaza, pero no puede hacerme nada. Si yo estoy en el reino, si estoy bajo autoridad, entonces yo alcanzo autoridad para vencer toda oposición que quiera levantarse. Ese sexto dedo representa al hombre, representa a la rebelión, representa al gobierno humano que siempre está contra lo profético y contra lo apostólico. Ese sexto dedo representa a todo lo que se levante contra lo profético y lo apostólico. Yo no sé si te están atacando y diciendo: ¿de qué estás yendo a esa iglesia? ¿Para qué te estás esforzando en servir a Dios? Ese es el sistema de este mundo. Ese es el pensamiento del hombre sin pacto, el pensamiento
pensamiento del hombre que no tiene responsabilidad con el reino de Dios, pero aquel que tiene responsabilidad con el reino de Dios, aquel que está bajo autoridad, aquel que está sometido a la cabeza en obediencia, esa persona tiene autoridad, esa persona no se mueve de su propósito, de su servicio. ¿Sabes qué? David no dudó nunca de quién era Dios. ¿Alguien está aquí? ¿Y sabes qué? David le cortó. Yo te estoy abreviando esta historia porque ya la conocemos. ¿Verdad que David, qué es lo que le cortó a Goliat? La cabeza. Así es. ¿Y qué representa la cabeza? La cabeza representa el sistema de pensamientos. Por eso cuando David le corta la cabeza, le cortó el sistema de pensamientos, le cortó lo que está, es un espíritu, amén, que viene en contra de lo profético y de lo apostólico. Y David, ¿qué es lo que tenía David? Tenía osadía. Esa osadía solamente reposa en aquellas personas que están en gobierno. Y cuando digo que están en gobierno, es que se sujetan a la cabeza, es que se sujetan a Dios. ¿Alguien está aquí? Es que están en el reino, no que están allí, dicen, bueno, Dios está en todos lados, no necesito estar bajo la autoridad de ningún pastor, de ningún ministerio. Yo soy un llanero solitario, un gallina sin cabeza, soy un profeta que no congrega, soy un profeta que Dios le habla para todos menos para él. Pero David era alguien que estaba en el reino, estaba en el gobierno. ¿Alguien está aquí? En lo espiritual, en él cargaba un propósito, en él no había una influencia del sistema de pensamiento que estaba en el ejército miedoso que tenía Saúl. Y qué tremendo, porque lo que tenía David era osadía. Decirle que está al lado tuyo, tenés que tener osadía. Decirle no, tenés que tener osadía. Qué tremendo, porque David no le dijo, este es un gigante. No. David le dijo, incircunciso. ¿Qué significa incircunciso? Significa sin pacto. Así es. Alguien que no tiene pacto. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Dice que busquemos primeramente el reino. Diga conmigo, gobierno. Busca primeramente el gobierno de Dios y su justicia, y todas las demandas, todo lo que le pidas a Dios, todo lo que necesites, se te unirá como un imán, será añadido a ti. Va a recibirlo por causa de que usted está bajo autoridad, por causa de que usted tiene un pacto, por causa de que usted está en el gobierno. Alguien diga gloria a Dios. Las bendiciones se te pegan. Las bendiciones se te pegan. Alguien que le alabe en esta mañana. Oh, aleluya. Wow. Y Goliat venía hablando y hablando y amenazando, pero así es el diablo. El diablo te viene amenazando, el diablo viene insistiendo con sus mentiras, con sus amenazas, pero no puede. Diga conmigo, no tiene movimiento. Tiene el sistema de pensamientos de este mundo. Por eso el Señor me dice, no te amoldes a este mundo, no te conformes a este mundo. Y por eso David no estaba conformado como estaba el ejército miedoso. Qué bueno cuando hay gente que no le tiene miedo a la amenaza mentirosa del diablo y dice, yo no le creo que el diablo va a salirse con la suya. Yo me levanto en oración, me pongo bajo autoridad, me someto a mi autoridad, voy por mi propósito, voy a pelear por mi familia, voy a vencerlo a este incircunciso. ¿Alguien tiene pacto con Dios? Pacto con Dios tiene que ver con un compromiso con Él. Un pacto con un compromiso con Él. Goliat no tenía compromiso porque era un demonio, era un endemoniado y un demonio que estaba en él. Mira lo que dice, quiero adelantar esta historia. Una vez que le corta la cabeza, David se convierte en famosísimo. Era tan conocido
Era conocido. Usted sabe que impresionante, porque Saúl lo había conocido, pero no lo conocía. Lo había, vamos a decirlo así, lo había visto, pero no lo había conocido. Hay muchos que son vistos, pero no son conocidos. ¿Sabes qué? No vas a tener que hablar de ti. Las obras que Dios hace, los frutos van a hablar de ti. Deja de estar hablando de ti. Deja de estar hablando y mostrando lo que hace. Los frutos van a hablar por sí solos. Y Saúl lo había visto, pero no lo conocía. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 55. Vamos a leer hasta el 58. Dice: y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese hombre. Diga conmigo: paternidad. Diga de nuevo: paternidad. Versículo 57. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo, el sistema de este mundo, ya lo había cortado. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? ¿Quién es tu paternidad? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Diga conmigo, la paternidad. Yo estoy hablándole a hijos espirituales en este día. Yo tengo que decirte, hay gente que cuando te ve a ti, reconoce también que portas algo de tu paternidad. Cuando tu paternidad se mueve en el reino, los hijos se tienen que mover en el reino. Si tu paternidad tiene unción de guerra espiritual, de liberación, de milagro, los hijos tienen que ser como sus padres. Por eso Saúl decía: este joven, quiero saber quién es su paternidad. Por eso los hijos espirituales representan la paternidad. Tu servicio representa quién es tu padre. Los milagros no son para glorificar a nadie más que a Dios. Pero hay gente que se va a preguntar: ¿y quién es su cabeza? ¿Quién es su cabeza? Es una responsabilidad. Y quiero decirte que como hijo Dios te va a dar tremendas batallas vencidas, vencedor. Estoy hablando, Dios te va a dar batallas para vencerlas. Dios te va a dar victorias tremendas. Y el Señor se va a glorificar. Pero tú estás representando la paternidad de Dios y la paternidad aquí en la tierra también. Por eso cuando estoy hablando de los hijos espirituales, por eso la gente cuando va a tu casa de paz, tú la tienes que conectar a la paternidad de la casa. Tú la tienes que conectar a la iglesia. No puede ser que hayan casas de paz que tienen gente que hace meses que están en la casa de paz y nunca pisaron la iglesia. ¿Será que el hijo no habla del padre? ¿Será que el hijo no habla del padre? David habló del padre, dijo: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Le dio la dirección. ¿Dónde que estás? No, porque está bien, solamente venía a mi casa de paz. No hay una paternidad. Tú tienes que hablar. ¿Por qué? Porque las obras, los milagros, algunos dicen: bueno, yo lo que hice, lo hice porque yo. Pero alguien te dio las herramientas. Alguien te entrenó. Alguien pagó el precio de viajar y de estar horas y horas para pasarte lo que aprendiste. ¿Alguien está escuchando? Por eso David decía: mi papá es Isaí. La paternidad que yo... ¿Alguien me está entendiendo? Wow. Diga conmigo, paternidad. Wow. Vamos al libro, estoy hablando de la cabeza, principios de la cabeza. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 9 y 10. San Mateo 6, versículo 9 y 10. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. ¿Qué dice? Dios nuestro dice. Dios nuestro dice. O Padre. Diga conmigo: paternidad. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
versículo 10. Venga, esa invitación es tremenda. Esta oración, esto es una oración, ¿alguien me está escuchando? Y esta oración no es de los religiosos, esta oración es de gente de reino. Esta oración es de gente de reino, por eso dice, venga tu reino. Diga conmigo, es una invitación. Gloria a Dios. Yo estoy hablando a una iglesia de reino, pero me parece que están anotando, ¿no? ¿Están anotando? Diga conmigo, iglesia de reino. ¿Por qué? Porque hay un gobierno. Hay iglesias terrenales, hay muchas iglesias terrenales, pero son pocas las iglesias de reino. Hay iglesias que llaman el reino de Dios y son tremendamente religiosas, cerradas. Pero cuando decimos el reino, estamos diciendo, venga tu reino, me someto a tu autoridad, me someto a... Alguien me está escuchando, está diciendo, vengan tus edictos, vengan tus mandamientos, venga tu reino, venga. No estamos hablando de una institución, no estamos hablando de una iglesia, estamos hablando del reino, estamos hablando de la obediencia. No puede haber reino sin obediencia. ¿Alguien está escuchando? Por eso digo, esta no es una oración de religiosos, esto es una oración de una iglesia de reino. Y en el tiempo de Jesús era tan importante lo que es lo espiritual, que los sacerdotes tenían un nivel en el gobierno de ese tiempo, que cuando habían leprosos, a los primeros que se los llevaban eran a los sacerdotes. Y los sacerdotes eran los que decían, no se puede hacer nada, está leproso, confirmado que está leproso. Y cuando Jesús sanó a los leprosos, le dijo, vayan ahí donde está el sacerdote, preséntense ahí. Y el sacerdote le dijo, ustedes están sanos. Bueno, el que tenía la decisión, la autorización para decir si estaban o no enfermos o sano, era el sacerdote. Digan conmigo, sacerdote. O sea, la autoridad que tenía ella espiritual es el sacerdote. Yo creo que ese sacerdote estaba en un estatus, en un nivel que hoy en día se perdió. Porque hay gobiernos que a los sacerdotes, estoy hablando de los hombres de Dios, porque el sacerdote no es solamente católico, estamos hablando de hombres de Dios, no están en el lugar donde tendrían que estar. Pero yo creo que se levanta en este tiempo una generación que va a ocupar lugares de gobierno también en este tiempo. Van a salir de la iglesia los futuros gobernadores, futuro presidente, futuro intendente. Estoy hablando a gente que está entendiendo que Dios quiere que la iglesia ocupe el lugar que tiene que ocupar, porque si no lo va a ocupar el homosexual, lo va a ocupar aquel que odia a Cristo, aquel que no quiere saber de la Biblia, aquel que está drogado, aquel que no quiere de Dios. La iglesia tiene que ponerse en su lugar y marcar los principios bíblicos que nos ayudaron a ser el país que somos. ¿Alguien me está escuchando? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está encerrada en las cuatro paredes, pero la iglesia tiene que ser reino. Diga conmigo, reino. La Biblia me dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Pero en hay lugares que todavía no cayó la revelación y están solamente en sacerdotes, pero no están en reino. Y Dios quiere que la iglesia tenga reino, tenga gobierno. ¿Alguien me está escuchando? Diga conmigo, yo soy la sal de este mundo. Jesús dijo, ustedes son la sal de este mundo. Jesús no dijo, yo soy la sal. Dijo que nosotros somos la sal. Jesús es la luz. Y qué poderosa es la sal, que no, cuando se aplica como tiene que ser, que no necesita poner 1 kilo de sal en 1 kilo de carne, sino con la cantidad justa. Ahora imagínense el equipo tremendo
junto a Jesucristo y la sal, la luz y la sal. Wow, ¿sabes qué, amado? No hay infierno que pueda frenarnos, no hay infierno que pueda detenernos. Diga conmigo: con Cristo soy mayoría, con Cristo todo lo puedo. Diga conmigo: voy a vencer. Dígalo: venga tu reino, venga tu reino. El reino de Dios no es el cielo. El reino de Dios es obediencia, gobierno. Venga a nosotros, está diciendo: yo me someto. Pero ¿sabe una cosa? Cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo que el reino de Dios también es un sistema de pensamientos. No del mundo, sino de Dios. Diga conmigo: Dios cambia mi mente natural por una mente espiritual, una mente natural por una sobrenatural. Dice el Señor: renueva nuestros pensamientos. Yo entiendo que el Señor quiere traernos al rey, llevarnos al reino, amén. Porque ese pensamiento, y mira que lo dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios 23, versículo 7. Mira la importancia de los pensamientos. Porque dije que el reino de Dios es un sistema de pensamientos. Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos. Si el diablo toma nuestros pensamientos o tomamos lo que el diablo dice, entonces nos convertimos en marionetas de los pensamientos del diablo. Cuando David le corta la cabeza a Goliat, le corta la conexión que tenía con los pensamientos que el diablo tenía. Una persona, una iglesia de reino está conectada con pensamientos de reino. ¿Me está escuchando? Por eso Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Qué es lo que nos daba a entender con eso? Que era rey. Un reino tiene un rey. Y la iglesia es un organismo vivo. Es un organismo vivo. La iglesia no es una entidad o una organización. La iglesia es un organismo vivo. El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos. Por eso dijo el rey, aleluya, que todo lo que pidieres, así lo dijo el rey de reyes y señor de señores, dijo que todo lo que pidieres creyendo, todo lo que pidieres creyendo, lo recibirías. Wow, yo estoy hablando a gente que tiene que abrir su boca para manifestar los pensamientos de reino. Tú tienes pensamientos de reino. ¿Qué pasa que no los dices? ¿Qué pasa que no lo oras? ¿Qué pasa que no lo declaras? Pero tienes que romper con ese paradigma. Tú tienes que empezar a hablar lo que estás pensando. La Biblia dice: creí, por lo tanto hablé. Alguien que le alabe en esta tarde. Alábale, gloria. Tienes que parecerte. Tienen que aparecer esos David. Tienen que aparecer esos David que digan: yo no me contamino con los pensamientos de este mundo. Por más que te digan retrógrado, por más que te digan anticuado. Mira, amado, en el tiempo de Noé, la Biblia dice que en el tiempo de Noé, cuando vino el diluvio, antes de venir ese diluvio, antes que pasara del arca, era un descontrol, a las cosas terribles, era un descontrol, no había principios, era un descontrol total de pecado, de degeneramiento. A lo malo llamaban bueno, terrible. Estamos en un tiempo muy parecido al de Noé. Por eso la iglesia, mire, y Noé no estaba contaminado, por más que estaba allí. Se burlaban, le decían de todo, loco, le decían fanático, ¿qué está haciendo allí con esa arca? Pero ¿sabes qué?
la familia de Noé y todo aquel que se metió en esa arca, bueno, fueron salvos. Yo estoy hablando a gente que no está contaminada con los pensamientos que te quiere decir la televisión, los periódicos. Usted tiene que estar con la Biblia, usted tiene que estar con la fe. Tus pensamientos tienen que ser de reino. No puedes estar pensando que te va a ir mal porque te lo dijeron. Tú vas a ser alguien bendecido porque Dios te lo dijo. Vas a ser prosperado por más que te diga lo contrario este mundo. Estamos llamados a derrotar a la gente, a los demonios sin pacto, a los Goliat sin pacto. ¿Alguien me está escuchando? Esos gigantes van a caer. Su poder no tiene límites. Dios todopoderoso, Dios todopoderoso. No hay fin a lo que puedas hacer. Dios todopoderoso, Dios todopoderoso. Su poder A no su tiene nombre. límites. Dios todopoderoso, Dios todopoderoso. Diga conmigo gobierno. Gobierno del cielo. ¿Sabes que el gobierno del cielo, el reino del cielo, es como una embajada? Usted está en otro país, pero está la embajada hay una embajada y se mete dentro de esa embajada. Usted es extranjero, pero la embajada de tu país, la embajada de tu nación está allí. A usted lo quieren perseguir, lo están persiguiendo y se mete en la embajada y usted está ahí, nadie lo puede tocar. Así es. Usted se mete en el reino de Dios y nadie te puede tocar. Usted se mete en el reino de Dios y no hay diablo que pueda tocar tu hogar, tu familia, tus seres. ¿Alguien me está escuchando? Diga conmigo, soy un embajador del reino de Dios. Alguien lo dijo, pero no todos. Dígalo, soy un embajador del reino de Dios. Wow, tremendo. Aleluya. Diga conmigo, la visión tiene estructura. Y la estructura de la visión tiene que ser flexible. Hay iglesias que solamente complacen a la gente. Solamente complacen a la gente. Le dicen lo que la gente quiere escuchar. Le dicen lo que la gente quiere escuchar. Complacen a la gente. Son iglesias que tienen mucho amor, pero no hay poder. Tienen mucho amor, pero no hay poder. Las iglesias que complacen a la gente solamente... Por eso hay gente que está acostumbrada a esos lugares y dice, no, me voy, acá tienen palabras muy fuertes. Amado, tú estás recibiendo una palabra que va a provocar un rompimiento. Una palabra que te va a llevar al nivel que Dios quiere llevarte. No te quiero conformar. Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere que salgas del estado del temor y le enfrentes al gigante en la unción del gobierno, con la unción del reino, sometido a la autoridad, vas cargando autoridad. No, en esta iglesia no hay amor. No hay amor en esta iglesia. Mira, amado, usted piensa que si Dios sanaba, ¿por qué sana el Señor? ¿Por qué prospera? Por amor. ¿Me escuchó? El amor de Dios echa fuera el temor. No estoy hablando del amor del decirte lo que querés escuchar y no lo que necesitas escuchar. Porque el que te ama te va a decir lo que necesitas escuchar, por más que duela, por más que te incomode. Esa gente que acepta la corrección, esa gente que dice amén en la palabra que necesitaba, son gente que están calificadas para entrar en su temporada. Son gente que están calificadas para ir por más. Por eso David dijo, yo tengo pacto. Este gigante no tiene pacto. ¿Alguien dice amén? Wow. Diga reino. ¿Sabe? La mayoría de la gente no sabe lo que ora, porque si usted no está alineado, no va a resultar su oración. No es solamente orar. Si se mete a orar sin estar alineado, se mete en problemas. Va a querer sacar al diablo echándolo fuera y le dice, y vos que todavía estás acostándote con el vecino. ¿Alguien está escuchando? Pero yo quiero echar fuera el espíritu de miseria y nunca ofrendas, nunca diezmas. ¿Alguien me está escuchando?
persona que habla mal de mí y vos te la pasás hablando mal de todo el mundo. Diga conmigo, para orar yo tengo que estar alineado, porque el diablo ve por dónde atacarte, dónde está tu debilidad. ¿Alguien me está escuchando? Por eso cuando usted dice venga, estamos volviendo a este versículo, dice venga a tu reino, venga a tu reino, amén. Está haciendo una invitación. ¿Alguien está aquí? Aleluya. El reino de Dios jamás va a cohabitar con el reino de las tinieblas. Jamás el reino de Dios va a decirle, ay, hacemos un espacio, tinieblas, que vengo yo. No. O está uno o está el otro. Por eso cuando el reino de Dios usted le dice, venga a tu reino, venga a tu reino, es una invitación. Y si usted dice, venga a tu reino, el Señor lo toma en serio esa invitación. Ese reino viene. Y cuando viene, el reino de las tinieblas se tiene que haber ido antes. ¿Alguien me está entendiendo? Si usted invita al reino de Dios a que vengas a usted, no va a aterrizar el reino de Dios en usted sin antes se vaya a la tiniebla. ¿Me está escuchando? Por eso tiene que salir de nosotros toda mentira. Amén. Porque tenemos que alinearnos. No alinearnos, alinearnos. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 12. Y dice, San Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, diga conmigo ahora. Cuando dice ahora, también es ahora. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. El gobierno sufre violencia. Y los que están, dice, los violentos lo arrebatan. Estoy hablando de esos violentos, son los que están en el gobierno. ¿Alguien me está escuchando? El diablo no viene con cariño a robarte, viene a atacarte, pero usted tiene que ser más violento que el enemigo. Usted tiene que estar empoderado más que el enemigo. ¿Alguien me está escuchando? Hay brujos que se conectan a lo espiritual, a lo sobrenatural, mucho más rápido que gente de Dios se conecta al poder espiritual y sobrenatural de Dios. Tendría que darnos vergüenza eso. Como un brujo va a darle resultados su brujería. Y los hijos de Dios te dicen, ¿por qué la vida me toca así? Usted tiene que estar con pensamiento de reino, reprender esos demonios, echar fuera y que vuelva sobre la cabeza del brujo esa maldición. Usted tiene que ser de los guerreros. Usted tiene que decir, me está atacando, está sufriendo violencia, pero los violentos, yo estoy hablando gente que está con osadía. David fue con un espíritu de osadía, vino a arrebatar de ese reino, fue contra ese gigante. ¡Wow! Sufre violencia. Y los que están en gobierno arrebatan. Reino tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo autoridad. Estoy adelantando, quiero adelantar. Autoridad, estamos hablando de la cabeza. Y estoy hablando de la cabeza. Estoy hablando de una iglesia de reino que tiene una cabeza. No, mi pastor es el mentor. No, mi pastor, no. Mi pastor es el pastor de aquí, de la otra iglesia que yo iba. Y él sigue siendo. Amado, usted tiene que someterse a una autoridad. Usted tiene que, mi pastorcita o mi pastorcito. No. El pastor del ministerio es mentor del ministerio, pero hay una cabeza. Hay un padre espiritual. ¿Alguien me está escuchando? Uno tiene que entender eso. ¿Por qué? Porque esa autoridad, cuando hablamos de autoridad, de ahí viene la palabra autor. Cuando hablamos de autoridad, la palabra
De ahí viene la palabra autor. Y autor es aquel, cuando dice derechos de autor, cuando habla de derechos de autor, te está dando una autoridad. El autor te da el derecho, ese poder. Ese autor te permite el poder. Por eso cuando hablamos de que Dios es la cabeza, ¿verdad? El autor delega su poder a otra cabeza. Y esa otra cabeza delega poder. Cada rango tiene autoridad delegada por Dios, porque fue puesto toda autoridad por el Señor. ¿Alguien me escuchó? Pero en esa hay un espíritu demoníaco llamado Jezabel que no quiere someterse a ninguna autoridad. Así es. Es un espíritu que se llama Jezabel y no es mujer, por más que sea un nombre de mujer. Así es. Los demonios no tienen sexo de mujer ni de varón. Es un espíritu, es un demonio que no es solamente que ataca a las mujeres, sino que también a los hombres que son jezabélicos. Así es. Y mujeres jezabélicas, ¿no? Amén, Le da lo mismo. amén. La razón de ese demonio es que no quiere someterse a ninguna autoridad. Amén. Jezabel no quiere recibir órdenes. A mí no me va a decir esa mentana, no me va a decir ese líder, no me va a decir ese pastor. Jezabel. En la casa también se quiere meter Jezabel. No dicen amén nadie ahí. Es que Jezabel quiere gobernar a la autoridad. Así es. Hay gente que tiene tanto Jezabel que viene a donde está el pastor y le dice: usted, pastor, tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro. Ay, Dios mío. ¿Sabe qué, pastor? Dios me habló de que usted que tiene que aquí, que allá, y que tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Si este dedo se mueve, no es porque quiere, sino porque la cabeza se lo dice. El dedo le dice lo que tiene que hacer la cabeza. ¿Ahí me está escuchando? Jezabel no va a venir a decir lo que tenemos que hacer. Aquí hay una autoridad. ¿Alguien me está escuchando? Yo estoy hablando de la gente que está bajo autoridad en el reino de Dios. Y esa autoridad te empodera. Por eso Jezabel es un espíritu. ¿Y qué hace ese espíritu? Es un espíritu, anótelo, es un espíritu de posición. Así es. Quiere tomar posición. Así es. Quiere tomar posición. Entonces está la autoridad, pero Jezabel se pone allí, ¿verdad? Y no quiere pasarle la información a los líderes que están bajo su autoridad. Estoy hablando de liderazgo. Ay, ay, ay. No pasa aquí no pasa, pero estoy hablando que se sepa. Dile esto. No, yo no le voy a decir eso. Le voy a decir otra cosa. Van a predicar de lo que le alcanzamos en las casas de paz. No, yo voy a predicar otra cosa. Ay, ay. Vamos a estar haciendo que la red de turno vengan si quieren. Ay, Por decir algo, ¿no? ay, ay. Jezabel quiere interferir entre la cabeza y tomar decisiones de ella o de él. Entonces Jezabel es un espíritu de posición. Amén. Y para que Jezabel tome posición, alguien se fue de la posición. Ajá. Así es. Para que Jezabel tome posición, es que alguien salió. Así es. Así es. Es un espíritu de posición. Porque si no está la autoridad, ahí se metió. Así es. Estaba libre, me metí. Como esos demonios que dicen: vi la casa vacía y me metí, y con 8 más. Somos 8 ahora, porque 7 no quieren ser. ¡Qué terrible! Es un espíritu de ¿qué? De posición. Ay, pastor, ahora porque está Jezabel, usted se corrió de su posición. Así es. Usted se corrió de su posición. ¿Y cómo es que
se va ese demonio de Jezabel, vuelva a su posición. Jezabel, cuando vuelves a tu posición, se tiene que ir. ¿Me estás escuchando? Jezabel se va cuando estás en la posición que te habían puesto. La posición, ¿alguien me está escuchando? Por eso es un espíritu de posición. Y hay una ley que dice que dos cosas no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Por eso si está Jezabel, ahí usted se tiene que poner en el lugar. Jezabel, por más que patalee, por más que diga lo que diga, se hace lo que la autoridad dijo. Esa Jezabel, el espíritu de ese Jezabel se tiene que retirar al someterse. ¿Alguien está aquí? Porque Jezabel no quiere la conexión de la autoridad con los que tienen que estar bajo autoridad. Quiere ocupar ese lugar. Así es. Busca lugares de autoridad. Por eso, qué tremendo, qué tremendo. Eso se llama gobernar. Diga conmigo, tomo y vuelvo al lugar de posición. Ay, pastor, es que mi esposa es tremenda, es que mi esposo es tremendo. Vuelva a su lugar. Tome la autoridad de que Dios te delegó. ¿Sabe qué? Estamos hablando en lo espiritual, estoy hablando en la iglesia, pero esto también tiene que ver con la casa. Yo digo, hay mujeres que se han levantado porque el varón es un vago. Tuve que levantarse a trabajar y a hacer cosas que el otro no se animaría a hacerlo. Y a pelearle, porque no está en la posición correcta. Amén. Pero qué bueno cuando van a la par, ¿verdad? Amén. Pero entendiendo que la cabeza de esa casa es el varón. Tiene que ocupar el lugar de la cabeza, que sustenta. Ay, mi amor, tenés que traer plata, mi amor. Tenés que traer plata. Anda a buscar trabajo. Anda vos, vago. No hay para comer acá en esta casa. Anda. Comen ahora y no hiciste la comida. Ayudala. No le diste ni plata para el supermercado. Busque su lugar. Mejor me voy de este lugar porque sigo predicando, me están mirando mal. San Juan 5:19. San Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino el que, miren lo que dice, sino lo que ve hacer a la cabeza, al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Amén. Wow, este versículo es tremendo. Si tú eres un hijo espiritual, tiene que haber algo de mí o algo de la mamá espiritual en ti. Así es. Amén. Por eso que bueno cuando alguien dice, wow, ora como la pastora, ora como el apóstol, ora como está la unción del ministerio en los, se siente el ADN. Por eso cuando hay gente que se mueve la unción dice, ¿y dónde es que congrega? ¿Dónde es tu ministerio? ¿Por qué? Porque Saúl preguntaba, ¿y quién es tu paternidad? Porque te mueves como tu padre. Amén. ¿Qué es lo que dice ahí? No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace, también lo hace. Esto está hablando de que no está metida Jezabel ahí. Así es. Así es. ¿Ah? Amén. Ahí no está metido Jezabel. Hacelo diferente. Hacelo así nomás. Que vaya otro. Déjalo. ¿Sabes qué? Tal vez hay gente que dice déjalo que lo haga otro. Ese que lo hace está ocupando el lugar que está vacío. Y prefiero que se meta alguien disponible y no Jezabel. Amén. Los que saben mucho y no hacen nada, allá ellos. Yo prefiero a los que están disponibles, a los que dicen yo no sé demasiado pero quiero aprender, papá. Yo quiero, si no hay nadie, yo quiero colaborar, yo quiero hacer algo. ¿Dónde es que hay que ir a evangelizar? ¿Dónde es que hay que ir a predicar? ¿Dónde queda la casa de paz? ¿Dónde puedo estar
ayudando. Yo digo, esos son hijos de verdad. Esos son hijos que hacen lo que hace su padre. Y se mueven en esa unción, wow, de paternidad. No por lo que hablan, sino por lo que hacen. Wow. Diga conmigo, gobernamos cuando vemos que la paternidad está en acción. Anótelo. Gobernamos cuando vemos que la paternidad está en acción. ¿Alguien escuchó? Por eso la paternidad se establece por la cabeza. Por eso digo, no puede ser tu padre espiritual alguien que no es la cabeza de ese ministerio, de esa iglesia. Así es. Amén. Por más que te resulte lindo, ay, pero yo la quiero como mamá o lo quiero como papá, pero no es tu papá. Es así. Amén. No, porque yo los formé. Alguien te dio herramientas. Así es. Amén. Alguien viajó en avión y estuvo horas y pagó el precio. Alguien te enseñó, alguien te dio las herramientas. Alguien tiene que entender que las almas son de Cristo. Así es. Pero tú tienes una cabeza. Y si eres hijo, tienes que moverte como tus padres. Génesis 1:1. Ya estoy terminando, esto es poderoso. Estoy predicando lo que recibí. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es tremendo. Creó, diga conmigo, crear. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Diga conmigo, crear. Varón y hembra los creó. Por más que se disfracen de mujer, el varón es varón. Porque el ADN, cuando ven sangre por algún lado y dicen, ahí está, hay sangre, hay que hacer, a ver si ¿qué tiene? Aquí hay sangre de femenino, sangre del ADN dice que es masculino. No, y viene el masculino y dice, oh, estoy ofendido porque mi documento dice femenino. La naturaleza dice que eres masculino. Y el Señor hizo al hombre y a la mujer. ¿Alguien dice amén? Amén. Diga conmigo, crear. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Entonces la palabra crear es en la mente de Dios. Diga conmigo, Dios crea todo primero en su mente. Por eso antes de crearlo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya estaba imaginándolo. Ya lo estaba creando en su mente. Los creó en el mismo rango. Al hombre y a la mujer en el mismo rango, como coheredera. Amén. ¿Alguien está escuchando? Amén. Pero los formó en tiempos distintos, en tiempos diferentes, idénticos en creación, diferentes en formación. Amén. Idénticos en creación, diferentes en formación. Por eso hay un ataque tremendo para deformar lo que Dios formó. Usted ve el odio que hay hoy en día contra el hombre. Y eso es terrible, porque es paternidad. Porque el diablo quiere deformar. Usted ve hoy en día, no, ahora yo soy dark y soy un vampiro, me pongo las cosas acá y ya soy un vampiro y no me digan hombre, soy vampiro. Mi documento dice vampiro. Entonces, disfrazado. ¿Alguien está aquí? Entonces el diablo quiere deformar lo que Dios formó. Y si no estamos en el gobierno, vamos a dejar que el diablo siga haciendo y trayendo lo que quiera. Esterilidad, improductividad. Y queremos que Argentina se levante y la iglesia tiene que estar en gobierno. Amén. ¿Alguien está aquí? Wow. El que se opone a la autoridad se opone a la cabeza. Anótelo si quiere. El que se opone a la autoridad se opone a la cabeza. ¿Sabes que Juan el Bautista estaba preso? Ese que era primo
primo de Jesús. Y qué tremendo, porque él venció toda familiaridad cuando lo vio a Jesús. No lo vio como primo, sino que dijo: ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahí viene el empoderado. Este es el que dijo que iba a venir. Amén. Este es el que Dios envió. Ya está en la revelación. ¿Cómo me pides que yo te bautice si tú eres? Pero yo quiero que me bautice Juan. Ese mismo Juan el Bautista, ese mismo Juan que bautizó, aquel que lo bautizó, representaba, atención a esto, Juan el Bautista no transicionó, sino que se estancó. Así es. Juan el Bautista, empoderado, bendecido, bautizó miles y miles y miles y miles, pero no transicionó. ¿Y qué es lo que representa Juan? Representa lo viejo. Y Jesús tenía que formar su discipulado. Amén. ¿Escuchó? Amén. Jesús tenía que traer una reforma. La reforma no la trajo Juan el Bautista, la trajo Jesús. ¿Ah? Y Juan no tenía la visión del Padre. Jesús tenía la visión del Padre. Amén. Un cuerpo no puede tener dos cabezas. Así es. Ya vamos a estar los dos vamos a estar. No. Yo enseño a mis discípulos, decía Juan, de esta manera. Y Jesús tenía que traer una renovación. Se ve que Juan todavía le faltaba un rompimiento en sus pensamientos. ¿Y por qué, pastor? ¿De dónde sacó eso? Cuando Juan estaba preso todavía, allí en ese lugar donde estaba preso, él decía: dile a Jesús si era el que tenía que venir. Ella tenía pensamientos humanos. Cuando se conectó con Jesús, lo vio al Cordero, pero se ve que no estaba conectado totalmente. Uno cuando puede venir con digamos, formaciones viejas, digamos, o el sistema viejo, el vino viejo, pero cuando tú te conectas al vino nuevo, y yo estoy hablándole a los odres que tienen que ser trabajados para contener el vino nuevo. No es que, porque no, ahora tiene que ser así, sino que se vaya. No. Uno tiene que tener respeto por aquellos que se han crecido con una forma, tal vez, ay no, la mujer cállela con él, y se lo enseñaron así. No, la mujer que usa pantalones del diablo. Sí, pero también hay gente de pollera que es del diablo. Así Tiene que ver, pero la formación fue así. Pero cuando viene la revelación y dice: wow, entonces las mujeres también pueden llevar el mensaje. Claro que sí. Si Jesús le dijo a las que fueron allí al sepulcro, fueron las primeras que empezaron a predicar de un Jesucristo resucitado. ¿Ah? ¿Está aquí usted? La mujer samaritana fue y predicó en Samaria y se ganó toda Samaria para Cristo. Y me dicen que no era de Dios que la mujer. Pero el varón tiene que estar también predicando. El varón tiene que estar en su posición. ¿Alguien me está escuchando? ¿Ah? Entonces cuando estamos hablando de Juan el Bautista, y hay un versículo en el cual el Señor dice: las aves del cielo tienen su nido, y tiene guarida también el zorro, pero el Hijo de Dios no tiene dónde reposar su cabeza. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir? Estaba diciendo autoridad, un gobierno. Está hablando no de lo físicamente, no era que quería dormir, no era que quería una almohada. Lo que estaba diciendo, que el Hijo no había encontrado a nadie que piense como Él. Había mucha dureza, porque esos pensamientos que estaban en Jesús, en esa cabeza, tenían que estar en la cabeza de muchos. ¿Alguien está aquí? ¿Verdad que cuando el Señor te tomó, te cambió los pensamientos?
¿Verdad que el Señor cuando te tomó te cambió la manera de pensar, verdad? ¿Ven? Porque Él quiere reposar su cabeza, Él quiere alcanzarte una conexión con la cabeza. Alguien está escuchando, gloria a Dios, y por eso está buscando intimidad, por eso está buscando que nazca en nosotros. Y cuando hablamos de unción, unción significa pequeños Cristos. Unción, por eso ungido es un pequeño Cristo. Cuando tú eres ungido, vienes de Cristo. Amén. Quiere ungir del Señor cuando te cambian los pensamientos, cuando esa cabeza, entonces sometes esa cabeza. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere intimidad. ¿Y qué debo hacer con la cabeza? Debo respetarla. Anote. Debo respetarla. Jesús demostraba algo poderoso. Decía, yo hago y digo lo que veo hacer de mi Padre. Yo hago y digo lo que veo hacer de mi Padre. Un hijo hace lo que ve de su padre. Y la autoridad delegada tiene que ser activada por el Padre espiritual. La autoridad delegada viene por el Padre espiritual. Y quiero hablarte de una ley poderosa también. Y ya estoy terminando. Hay una ley poderosa que se llama la ley de la sumisión. Es que en el momento que usted se somete y honra a la cabeza, automáticamente cae bajo una influencia divina. Cuando usted se somete a la cabeza y honra a la cabeza, allí usted automáticamente recibe una influencia divina. El poder de Dios empieza a reposar en ti. ¿Alguien dice amén? Amén. En el momento que te sometes, entras bajo la influencia de una protección divina y el diablo no te va a poder tocar. Amén. Aleluya. ¿Sabes qué? Hay algo que Dios quiere, es que la casa de Él se llene. Que se llene de su presencia. Que se llene de su gloria. Que se llene de pueblo. ¿Alguien me está escuchando? En la casa de Dios se va a llenar por causa de esa influencia, por causa de esa unción de sumisión. Cuando hay gobierno, hay orden. Por eso cuando está el orden, cuando está el gobierno, la gente dice, wow, yo quiero congregar en una iglesia, en esta iglesia. Yo quiero seguir y voy a invitar a mi familia. ¿Por qué? Porque no solamente está el reino, el gobierno, la sumisión trae una atmósfera, trae una presencia. Y no te estoy hablando de que porque está la iglesia llena, está el poder. No tiene que ver la iglesia llena con el poder. Hay iglesias llenas que no tienen poder. No tiene que ver la iglesia llena. Y estoy hablando, perdón si hay amigos católicos que nos ven, pero hay muchas iglesias católicas que no hay poder. Ay, pastor, ¿cómo puede decir eso? Y mire, se lo digo, porque aquí hay gente que vienen de católicos y dicen, pastor, óreme. Si no, tendría que estar pidiéndole al cura. Hay católicos que vienen aquí a pedir oración. Así es. Porque saben que hay poder. Amén. Yo creía que iban a alguien a aplaudir. ¿Será que todos son católicos? Acá están enojados. Yo voy caminando y me paró la otra vez una persona y dice, yo soy católica, ¿usted es el pastor Clemente? Sí, ¿me puede orar? Yo soy católica, apostólica y romana y esto y el otro. ¿Me está pidiendo oración? Porque sabe que tenemos los cristianos evangélicos empoderados por el reino de Dios. Cargamos unción, cargamos poder. Y usted carga poder. Esta iglesia carga atmósfera, carga poder. No es el poder no es por la gente, el poder es por la autoridad, es por el gobierno, es por el orden, es porque Dios está ahí. Entonces la iglesia tiene que reconocer y tiene poder cuando reconoce a la cabeza. Nunca usted puede ir contra la cabeza, contra la autoridad. David podría haber ido contra Saúl, pero él no fue contra Saúl, porque era su autoridad. Así es. No puede ir contra la autoridad.
En los tiempos de Jesús, yo dije recién, los sacerdotes tenían la última palabra. Hoy en vez de los sacerdotes son los políticos que tienen la última palabra. Pero Dios trae orden. ¿Alguien está aquí? Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que busques el Salmo 133, versículo 1. Y ahora sí, con esto ya estoy terminando. Quise adelantar un poquito. Salmo 133, versículo 1. Aleluya. Antes de leerlo, tú sabes que la cabeza es la que primero recibe. ¿Alguien me está escuchando? De parte de Dios. Por eso dice, Dios es la cabeza de todo hombre y todo hombre es la cabeza de la mujer. Dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El 2, rápido. Es como el buen óleo ¿sobre quién? Sobre el hombro, ¿no? Sobre los pies, sobre el dedo. No, sobre la cabeza. Un aceite. Bueno, diga conmigo, la unción viene sobre la cabeza. ¿Ah? Dice sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Está diciendo, ahí viene, la unción viene sobre la cabeza, viene luego sobre los efesios, sobre los ancianos, sobre los mentores, sobre los líderes, sobre el pueblo, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Versículo 3. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Alguien que alabe en esta mañana. La unción viene sobre la cabeza. No, si el pastor me reta o me quiere ubicar o me quiere no retar, digamos, si el pastor me corrige, entonces yo me voy de la iglesia. Bueno, no me gusta que me corrijan. No me gusta que me corrijan. Yo hago todo bien. Y si me dicen algo, me voy. No puedes estar con ese espíritu. Todo el mundo puede equivocarse. Hasta usted. Entonces acepte que lo tengan que corregir en algún momento. Porque la corrección es del amor, bien. La corrección es para cuidarte. ¿Alguien está aquí? Por eso la unción viene primero sobre la cabeza y luego sobre el liderazgo. ¿Ah? ¿Me está escuchando, verdad? Y yo digo, quiero ver a los de la primera línea y más conectados, con más hambre, con más manifestación del hambre por recibir de Dios. Los quiero ver hablando en lengua, los quiero hablar sanando, liberando, pero conectados. No como está ahí. Nunca llorando en la presencia, nunca buscando de la presencia. No. Dice que viene la unción sobre la cabeza. Esa misma unción tiene que estar sobre los hijos. No puedes no parecerte a tu pastor, a tu pastora. No puedes no parecerte a tus pastores, a tus padres espirituales. No, yo todavía oro como el otro pastor. O a mí me enseñaron así. En la iglesia tengo que estar con la cara enojado todo el tiempo porque eso es autoridad. ¿Quién le dijo que eso es autoridad? A los demonios no los vas a sacar con el ceño fruncido. El diablo dice, ¿y este qué quiere hacer? Lo único que está haciendo es tener arrugas. Sonría, que son más lindas las arrugas de sonreír. Alguien alaba al Señor. Mire cómo se desperta. Yo quiero ese óleo, yo quiero ese aceite que desciende. Pero tiene que haber armonía. Versículo 1 de este capítulo. Versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es la armonía, es el orden, es el gobierno, es que todo esté en su lugar. Habitar en un lugar donde esté el reino, donde esté el gobierno, haya una cabeza.
Usted está en una iglesia de reino. Perdón el que me esté viendo o el que esté allí viendo y dice, mi iglesia también, amén. Pero yo estoy hablando del pueblo. Usted está recibiendo la palabra y que bueno, amén, recíbala. Hay gente que está recibiendo también en esta palabra. Pero es diferente el ver desde un celular, el ver desde un Facebook, a estar en el lugar. Usted está arrebatando no solamente la impartición. La gente está recibiendo impartición, pero usted, aquí lo que están aquí, están recibiendo la activación, están recibiendo la influencia, están recibiendo la impartición con la presencia también. ¿Alguien está aquí? La atmósfera y la presencia la vas a llevar a tu casa. Cuando tú estás presente. Yo no sé el que estuvo antes ahí eran 120 en el Pentecostés, pero al principio eran más. Algunos se fue. Si hubiera sido en este tiempo estarían diciendo, bueno, lo sigo viendo en el Facebook. Y se quedaron 120 en la reunión. Y los otros estaban en el Facebook. Pero los que fueron empoderados con el fuego, con el Espíritu Santo empoderado, fueron los 120 que estaban presentes en el lugar. Por eso digo, tú eres un privilegiado si estás hoy aquí, porque vas a recibir un óleo, una unción de autoridad, una unción de gobierno. Vamos a sacar a Jezabel, vamos a echar fuera esos espíritus que están tomando posiciones que no le corresponden. Voy a orar por el liderazgo, voy a orar por ti. Ahí en tu familia tal vez estás sufriendo ataques del enemigo. La unción del orden, la unción del reino viene en tu hogar también. Quiero que te pongas en pie.